En esta ocasión nos vamos a enfocar en la patología de vía aérea y de la patología de vía aérea específicamente en la patología, en la neumonía, porque es lo que vamos a tomar lo que vamos a ver en esta clase, ¿no? En esta semana, esta es una clase de recuperación de la próxima semana, entonces vamos a ver en esta próxima semana, ¿sí? Entonces, para que ustedes tengan una idea, ¿sí? Y acá, permítanme, les abro esta imagen que está acá. Nosotros tenemos algunas patologías que podríamos ver en la radiografía de tórax. Entonces, dentro de las patologías que podemos ver en la radiología de tórax están las patologías cardíacas, ¿sí? Cuando vemos el corazón, el tamaño del corazón, la prominencia de los perfiles cardíacos, de eso ya vamos a hablar después en las siguientes semanas. La patología pulmonar, ¿sí? Y de la patología pulmonar nosotros vamos a hablar de las patologías o enfermedades blancas y de enfermedades negras. Blancas porque se ven blancas. El término adecuado sería radio opaco en las patologías blancas y en las enfermedades negras, radio lúcido. ¿Cómo nos acordamos que negro es lúcido en la radiografía? Por nuestro expresidente, el señor Lucio Gutiérrez, que se acuerdan que era medio negrito. Entonces, enfermedades negras, lúcidas, son otro tipo de enfermedades. De estas también ya vamos a hablar. Quiero focalizarme ahora en estas enfermedades blancas, ¿no? Y quiero focalizarme en estas enfermedades blancas prácticamente porque las enfermedades las enfermedades blancas que se ven blancas en el pulmón pueden dividirse en enfermedades de la vía aérea, enfermedades del intersticio o enfermedades que pueden estar tanto en la vía aérea como en el intersticio. Estos son el caso de los nódulos o masas, ¿sí? Entonces, las enfermedades de vía aérea son dos prácticamente, ¿sí? Y pasamos aquí a explicar esta. Entonces, las enfermedades de vía aérea son dos. ¿Qué pasa si es que nosotros tenemos un bichito que entra, ay, no, esperen, un bichito que entra por aquí, ¿sí? A la vía aérea, ¿sí? Y coloniza esta pequeña vía aérea en la parte distal. ¿Qué es lo que pasará? Se llena aquí ¿cómo es? De material, de secreción, empieza a haber una lucha, claro, entre las células de defensa y estos microorganismos, y aquí se va a empezar a llenar de secreción. Y esta secreción, claro, cuando nosotros le sacamos una radiografía a la secreción, que normalmente, digamos, tiene un color, no sé, por pensarlo, como azul, qué sé yo, por el hecho de que sea líquido. Cuando nosotros le hacemos la radiografía, la secreción va a ser de color, le va a dar la coloración a toda la vía aérea de color blanco. Y aquí, esperen, no sé cómo hacerle, que ya se me descuadró, pero le va a dar la coloración blanca. Y el hecho de que le dé la coloración blanca significa que le vamos a poner un blanco menos blanco para que se pueda ver. Veamos acá. Vamos a poner como un blanco medio moradito. Ya. Entonces, esto se va a llenar de secreción y esto en la radiografía se va a ver blanco. Y este blanco efectivamente se va a confundir con el blanco del intersticio que está alrededor. Pero además hay que tomar en cuenta otra cosa. Nosotros cuando hablamos de problemas del pulmón, nosotros también tenemos que tomar en cuenta que en el pulmón existen, ¿dónde está? Creo que era este. Sí. Entonces, cuando nosotros hablamos del alveolo, también tenemos en cuenta que existen esto que se llaman los canales de Kohn, los poros de Kohn, perdón, y los canales de Lambert, ¿sí? Que son nada más que lugares en donde se comunican los sacos alveolares, ¿sí? Que serían los poros de Kohn, y los canales de Lambert y Martin, perdón, que son lugares que comunican los bronquiolos respiratorios con los canales, con los sacos alveolares y entre bronquiolos respiratorios. Entonces, hay este tipo de comunicación, ¿sí? Y este tipo de comunicación juega en contra cuando hay una colonización aquí en la neumonía, porque la neumonía se sube por acá, se sube por estos canales y contamina o comunica a otros. Entonces, si es que nosotros pudiéramos hacer el dibujo aquí, sí, nosotros tenemos que aquí se puede contaminar con esto. Aquí hay un canal, digamos, de Lambert, y esto hace que se contamine este árbol bronquial, ¿sí? Entonces, y efectivamente también entre estos poros,
entre estos alvéolos también hay canales que pueden comunicar y pueden, hacer que esto suceda. Entonces, esta es una de las patologías de vía aérea que hay. Hay algunas otras patologías de vía aérea que ya vamos a ver en el resto de las semanas, pero ahora quiero focalizarme justo en esto, en la neumonía, ¿sí? Ahora, ¿cómo vemos la neumonía en una radiografía de tórax? Entonces, las radiografías de tórax, vamos a verlas acá. Permítanme un ratito que se abran las imágenes. Nosotros le vamos a ver con un nombre que le vamos a llamar como el patrón alveolar, ¿sí? Ya les voy a indicar qué es el patrón alveolar. Solo que se abran acá. Permítanme un ratito. Que ahora está particularmente lenta la computadora. Veamos si cierro algunos programas que tengo acá. A ver si es que me ayuda un poco. Ya, veamos. Bueno, y mientras tanto, tomemos mano de una de esto. Voy a indicarles acá. Claro, cuando se abra. Sí, bueno, ahí les pido un poco de disculpas. Está re lenta mi computadora. Listo. Entonces ahora de lo que vamos a hablar en estos siguientes minutos es de los patrones pulmonares, ¿sí? Entonces, ustedes ya han visto, les he demostrado cómo es la fisiopatología del desarrollo de la neumonía, ¿sí? La neumonía entra dentro de un patrón pulmonar específico, ¿sí? Y este patrón pulmonar tiene un nombre que se llama el patrón alveolar, ¿sí? Ya les muestro dónde está esto. Solo que se abra esto de acá. Voy a cerrar acá, ya está cerrado esto. Listo. Entonces, si ustedes se acuerdan el cuadro que les mostré inicialmente, ¿sí? Este cuadro en el que están las enfermedades blancas y las enfermedades negras, esto ya nos habla de los patrones que encontramos en el tórax. Entonces, hay los patrones blancos, porque son de color blanco, y los patrones negros, porque son de color negro, ¿sí? Entonces, dentro de los patrones blancos está el patrón de vía aérea, el patrón de intersticio y el patrón mixto, quizás mixto no es tan buena forma de decirlo, pero vamos a decirlo como nódulo o masa. Entonces, patrón de vía aérea, patrón de intersticio y patrón de nódulo o masa, ¿sí? El patrón de vía aérea, que es en el que nos vamos a focalizar, a su vez tiene dos partes. Un patrón que se llama patrón de atelectasia, ¿sí? Este de acá, vamos a poner aquí patrón de atelectasia, y el patrón alveolar, que es en el que nos vamos a focalizar ahora. El patrón alveolar es justamente eso, como se llenan los alveolos de líquido, ¿sí? Vamos a ver de una forma específicamente este patrón y las características que tiene este patrón son estas, que tiene unos bordes así nubosos, bordes irregulares, exceptuando cuando se toca con las fisuras, en el caso que se toque con las fisuras del pulmón, el borde sí es súper regular, ¿sí? Fíjense, cómo tiene esta partecita nubosa, la parte de los bordes son irregulares, nubosos, como algodonosos, ¿sí? Y este es un patrón alveolar. Y conforme va avanzando el patrón alveolar, los bronquios que están sanos, que se van a ver aún negros dentro de todo el tejido enfermo que está aquí, porque van a ver aún bronquios, especialmente los bronquios más grandes que van a permanecer con aire. Estos bronquios que permanecen con aire, se van a ver negros como ramitas dentro de la enfermedad blanca, y esto es lo que nosotros llamamos el broncograma aéreo. Entonces, los signos de un patrón alveolar son los bordes nubosos, irregulares, etcétera, etcétera, y los signos de una segunda fase del patrón alveolar, sería la consolidación, es el broncograma aéreo, ¿sí? Entonces, cuando esto ya se consolida mucho más, cuando la enfermedad ya está mucho más bien puesta, digamos, en esta área, nosotros vemos este broncograma aéreo, que es el ejemplo típico de la consolidación, ¿sí? Les voy a ejemplificar, perdón, esto con unas imágenes. Vamos a tomar de acá, y fíjense esta imagen que tenemos acá.
Ahí. Sí, entonces nosotros acá tenemos esta imagen que tiene, fíjense, los bordes súper irregulares, algodonosos. Es una lesión blanca, es un patrón blanco. Entonces, dentro de los patrones blancos, nosotros vamos a encontrar el patrón de vía aérea, el patrón intersticial, el patrón de nódulo masa. Entonces, ¿qué patrón es este? Como tiene los bordes irregulares, pues vamos a decir, este es los bordes medio algodonosos, esto es un patrón alveolar. Pero además, fíjense que adentro tiene estas líneas negras. Estas líneas negras son el broncograma aéreo, entonces aquí sí tenemos un patrón alveolar, pero ya está entrando en la fase de patrón consolidativo. Entonces tiene un patrón alveolar y a su vez tiene un patrón de consolidación, ¿sí? Entonces, porque al final el patrón de consolidación es como que una consecuencia del patrón alveolar, ¿sí? Entonces es bastante fácil de identificar. Vamos a ver otras imágenes y acá por ejemplo, fíjense cómo tenemos en el lado derecho esta imagen, ¿sí? Que está súper con bordes muy, no tan bien delimitados y que en el centro tiene estas imágenes negras. Estas imágenes negras, como les digo, es el patrón. Fíjense acá estas imágenes negras, estas linitas negras que persiguen, que son los bronquios sanos. Esto es el broncograma aéreo dentro del patrón como es alveolar que está en ambos pulmones, ¿no? Entonces tenemos patrón alveolar en ambos pulmones y consolidaciones por la presencia de estas linitas negras. Así se ven las neumonías, ¿sí? Así se ven las neumonías en rayos X. Entonces, patrón alveolar, ¿por qué? Porque se llegan a desecreción en los alveolos, los bronquios pequeños, ¿sí? Y patrón consolidativo, ¿por qué? Porque hay bronquios grandes que aún están sanos dentro de la patología esta, ¿no? Ahora, no siempre vemos directamente el broncograma aéreo, no siempre vemos directamente la consolidación. Si es que nosotros diagnosticamos o hacemos la radiografía cuando la neumonía está empezando, normalmente solo vemos el patrón alveolar. Digamos, le vemos como esta partecita más inferior, donde se ve como blanco, con bordes nubosos, irregulares, ¿sí? Y aún no se ven los consolidados. ¿Sí? Bien entendida esta parte de cómo se ve en la radiografía de tórax, sí. Disculpe, no me queda muy claro cuál es la diferencia entre consolidación y patrón alveolar. Ya, el patrón alveolar es de esto de lo que hablamos, ¿no? Llega el bicho, qué sé yo, el como el Streptococcus pneumoniae, llega, coloniza acá, empieza a ver la lucha entre como es células de defensa, como es los microorganismos, empieza a ver también la reacción de las células que están aquí, y se secretan un montón de líquido o secreciones, valga la redundancia, acá al espacio alveolar. Entonces, esto poco a poco va llenando el resto del conducto, por así decirlo, y lo llena. Entonces, eso es un patrón alveolar. ¿Por qué? Porque está lleno el alveolo de líquido. Entonces, ese es el patrón alveolar. Pero, ¿qué pasa cuando ya no solo es un saco alveolar, sino que es otro saco alveolar y otro saco alveolar, otro saco alveolar, y se van infectando un montón más de sacos alveolares o de espacios respiratorios que están contiguos o que están a los lados? Entonces, aquí este patrón alveolar pasa a ser un patrón de consolidación. Sigue siendo alveolar, ¿no? Porque sigue siendo patología del alveolo, pero aparecen otras cosas, qué sé yo. Ustedes, si es que yo les dibujo aquí en tercera dimensión, ¿cómo es? Y tenemos por aquí un bronquio respiratorio más grande, uy, un bronco respiratorio más grande, qué sé yo. Esto para modelo de ejemplificación, ¿no? Nada más, ¿sí? Un bronquio respiratorio más grande que en la tercera dimensión, o sea, de forma en el eje de las Z, digamos, en la tercera dimensión está pasando más adelante que el proceso que estamos viendo acá atrás. Este tejido que está acá, al tomar la radiografía, nosotros le vamos a ver de color negro. Bueno, acá esto está atrás, ¿no? Entonces, para que ustedes entiendan. Entonces, este bronquio que está acá, claro, cuando me haga caso el paint, ya. No sé si le cachan aquí, claro, estas linitas ya estarían acá atrás, ya no estarían acá. Ya, pero sería más o menos esto. El broncograma aéreo es eso, detrás o sea, ya cuando se hace una cama bastante consolidada, bastante llena de alveolos que están enfermos en la parte posterior, los alveolos, los conductos respiratorios más grandes que están en la parte más anterior, o a veces también un poco podrían estar en la parte posterior,
que siguen siendo negros, porque esos aún tienen aire, forman ese broncograma aéreo. Y entonces ahí ya se llama patrón consolidativo. ¿Sí? Y claro, este broncograma aéreo se ve es porque aquí todo el tejido respiratorio ya está más prominente, o sea, toda la parte de los alvéolos y está muy contaminado, muy lleno de secreciones. Por eso se ve el broncograma y ahí ya se llama, al mismo patrón alveolar se llama patrón consolidativo o consolidación. Para que ustedes tengan una idea, por ejemplo, aquí ven un patrón alveolar, ¿sí? Fíjense, especialmente acá arriba, al otro lado también, pero aquí quiero que se fijen más en esta área de aquí. En esta área de aquí tienen un patrón alveolar, tiene los bordes irregulares, digamos, es lo que antes o mucha gente utiliza el término infiltrado. Este término infiltrado ya no se utiliza, no se lo debe utilizar, ¿sí? Vamos a utilizar solo el término patrón alveolar, pero si ustedes se fijan, este patrón alveolar que está acá, transportado a acá, que también tiene un patrón alveolar, fíjense, ya tiene, pero tiene estas líneas negras en el centro, ¿sí? O sea, primero está más blanco, ¿no? O sea, está más consolidada la cuestión. Y además tiene este broncograma aéreo dentro. Entonces decimos, claro, en este lado, o sea, aquí hay un patrón alveolar, efectivamente hay una neumonía, ¿sí? Y acá hay un patrón alveolar, pero ya está pasando a consolidación, ¿sí? Fíjense estas líneas negras que están acá, ¿sí? Entonces, eso nos da la diferencia entre los dos patrones, que al final hablan de un mismo proceso. Los dos hablan de ocupación del alvéolo por secreciones o por líquido. ¿Sí? Doc, Claro. entonces, ¿cómo se dice? Patrón alveolar es cuando está como que con nubes y consolidación es lo mismo, pero se ven los bronquios más grandes que están como que anterior. Claro, se ven los bronquios, se ven estas líneas blancas, negras que digo, ¿no? Eso es el broncograma aéreo. Cuando se ve ese broncograma aéreo, que también de hecho ya un poco se está viendo en este lado de acá, ¿sí? Pero el broncograma aéreo, digamos, más prominente, más específico, es cuando ya hay la neumonía. Entonces esa sería la diferencia. Sí, sí, sí. O sea, Ya. al final son diferencias temporal nada más. Todo patrón alveolar a mediano plazo va a producir a corto a mediano plazo va a producir una consolidación. Pero vienen a ser lo mismo, ¿no?